Ante todo, muy buenos días. Nosotros somos el grupo número 3. Nuestro tema a tratar son medidores de flujo multifásico y nuestro grupo está integrado por José Cedeño, Wilfred Vázquez y mi persona, Geraldine Galuso. Nuestro contenido programático a estudiar son los siguientes: medidores multifásicos, limitaciones del medidor multifásico, teoría de los medidores de flujo multifásico, principios de la operación del medidor de flujo multifásico, derivación de la ecuación de flujo para los medidores de orificio, cálculo de flujo de gas y la constante para los medidores de orificio. Los medidores multifásicos. La medición multifásica es el proceso usado para determinar los volúmenes de aceite, gas y agua congénita, producido por un pozo o un grupo de pozos, sin necesidad de ser separados previamente. Los medidores multifásicos pueden proveer un monitoreo eventual o continuo del comportamiento de los pozos y de este modo tener una mejor explotación del mismo. Podemos evaluar dónde está ubicada los medidores multifásicos. Ella se encuentra antes del separador y después del pozo, como dice nuestro esquema. Las limitaciones del medidor multifásico. Las mediciones multifásicas son complejas y poseen su principal limitación en la incertidumbre de los volúmenes medidos. Esta es mayor con la medición convencional realizada a las fases separadas. También posee limitaciones en referencia a las variaciones de flujo, la composición del flujo y adicionalmente son sensibles a los cambios de presión. La teoría de la medición del medidor de flujo multifásico. Los medidores de flujo multifásico se basan en la ley de conservación de la energía para el flujo de fluido. Bernoulli desarrolló la ecuación de la conservación de la energía para el fluido ideal, donde el fluido ideal es aquel cuyo volumen, densidad y viscosidad se mantienen constantes en el tiempo. A continuación, la ecuación de Bernoulli. La presión 1 más 1/2 de la densidad por el volumen 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1 es igual a la presión 2 de 1/2 por la densidad del volumen 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad de la altura 2. Los medidores de flujo multifásico también se basan en la ley de conservación de la masa para flujo de fluido. La teoría afirma que la masa ni se crea ni se destruye, por lo tanto la masa perteneciente a una parcela de fluido se debe conservar. El principio de conservación de la masa se expresa con la ecuación de continuidad. Si la masa contenida en el volumen del diferencial de volumen de la densidad, la masa es total a la masa en volumen. La masa es igual a la integral del volumen de la densidad por el diferencial de volumen. Gracias. Mi nombre es José Cedeño. Para continuar con la presentación tenemos el siguiente punto, que es el principio operativo del medidor de flujo multifásico. El primer principio operativo que vamos a presentar es la medida de la permitividad de la mezcla. La permitividad es una constante física que describe cómo un campo eléctrico afecta y es afectado por un medio. La permitividad está determinada por la tendencia de un material a polarizarse ante la aplicación de un campo eléctrico y de esta forma anular parcialmente el campo interno del material. La permitividad del petróleo va en un valor de 2,2 y 2,4. La permitividad del gas va con un valor aproximadamente de 70 y la permitividad del agua posee un valor aproximadamente de 1. La medida de la conductividad de la mezcla. Es usada la conductividad ya que es un método alternativo a la capacitancia, debido a que el principio de capacitancia no es aplicable en flujos con fase continua de agua. La conductividad es la capacidad que tiene un cuerpo de permitir el paso de corriente eléctrica a través de este. La conductividad del fluido compuesto por petróleo, gas y agua es medida con un sensor de conductividad que usa el magnetismo producido por bobinas alimentadas eléctricamente para introducir la corriente a través del líquido y ser observada o ser percibida por un sensor. La medida de la velocidad por correlación cruzada consiste en determinar dos velocidades más significantes del flujo multifásico, que van a ser las siguientes. La primera va a ser la velocidad de las burbujas grandes de gas
y esta va a representar la fase gaseosa presente y las burbujas más pequeñas de gas, ya que éstas se van a encontrar inmersas en la fase líquida, por lo tanto va a representar la velocidad del petróleo y el agua. La correlación cruzada es una técnica estadística que compara las similitudes recogidas por los pares de electrodos del sensor capacitivo. La medida de la densidad de la mezcla consiste en medir la densidad total de la mezcla que fluye a través de la tubería. Debido a la diferencia significativa entre la densidad del líquido y la densidad del gas, o sea, la relación que va a existir entre la mezcla de petróleo, agua y gas, la tasa de absorción da una medida exacta de las fracciones de líquido y gas presentes en la mezcla. Tenemos para presentar el punto siguiente, que es la derivación de la ecuación del flujo para medidores de orificio. Vamos a explicar primero lo que es un medidor de flujo. Acá tenemos un ejemplo. El medidor de flujo de placa orificio es el que se coloca alrededor de una línea, una línea de producción, una línea de flujo, donde se va a colocar, él consiste en colocar una placa con un orificio menor al diámetro de la tubería en el que se está colocando. Es lo que se observa en el punto medio del dispositivo que tenemos presente. Antes de colocar el dispositivo vamos a tener las corrientes arriba o aguas arriba, y luego de colocar el dispositivo vamos a tener las corrientes abajo o aguas abajo. Podemos observar que tenemos dos manómetros, un manómetro aguas arriba y un manómetro aguas abajo, para medir la presión en cada punto, porque estos valores de presión van a ser muy importantes para realizar los cálculos siguientes. La derivación de la ecuación de flujo para medidores de orificio. El balance de energía presenta la ecuación básica planteada a continuación, es la ecuación número 1. Un diferencial de un volumen específico por un diferencial de presión más un diferencial que va a corresponder a la pérdida de fricción más un diferencial de altura más la velocidad del flujo por un diferencial de velocidad entre la aceleración de gravedad va a ser igual a 0.